Hola, buenas tardes a todos los que estén escuchando este mensaje. Los quiero llevar a un pasaje que está en Lucas 10, que es la parábola del buen samaritano, la historia que nos dejó nuestro Señor Jesús. Bien, de Lucas 10, 25 al 37. Dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con todo tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Bien, acá vemos cómo es la historia, que había un hombre que fue herido en el camino de Jerusalén a Jericó por unos ladrones que lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron medio muerto, dice la palabra. Y después vemos a 3 personas que pasan por ese camino y actúan de distinta manera con respecto a este hombre. La palabra dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó son 27 kilómetros. Es una distancia bastante larga. Y bueno, este hombre fue asaltado por ladrones y lo dejaron medio muerto. Pasó luego un sacerdote. Se estima que los sacerdotes iban hasta Jerusalén para hacer los rituales, para hacer los sacrificios, hacer sus procesos de ritual, ¿no? Y dice que vio al hombre que estaba tendido en el suelo y pasó de largo. No sabemos de qué nacionalidad, ni de qué etnia, ni de qué ciudad procedía el hombre que atacaron los ladrones, pero se cree que fue judío. En general se reconocían las personas por la ropa que vestían, por la manera en que hablaban, pero bueno, en este caso era un hombre despojado de todo. No podíamos saber si era samaritano, si era judío, si era de alguna otra región aledaña. No podríamos saberlo porque estaba sin hablar, porque estaba tendido y sin sus ropas. Al pasar el sacerdote, dice que lo vio y pasó de largo. Se estima que, bueno, los sacerdotes, al hacer el ritual que ellos iban a hacer a Jerusalén, no podían tener contacto con ningún muerto porque iban a ser impuros. Si tenían contacto con un muerto, tenían que tener todo un proceso para llegar a la purificación, porque, como decía la palabra, no podían tocar ningún muerto. Acá vemos cómo el ritual o la estructura o la religión fue más fuerte que el amor y la misericordia. Fue más fuerte para el sacerdote no tocar a alguien que esté medio muerto que realmente quizás llegar un poco más tarde a su ritual o tener que después hacerse un baño de purificación, que era una vergüenza en realidad que un sacerdote esté impuro y tener que purificarse. Entonces el sacerdote prefirió pasar de largo y no ayudarlo. Probablemente sea una persona, no sabemos, capaz que alguien
sin malas intenciones, pero bueno, no fue suficiente para ayudar a este hombre. Pasó lo mismo con un levita que lo miró, lo vieron su dolor, vieron su estado y pasaron de largo. Pero después viene alguien que nos llamaría mucho la atención, en realidad si conocemos bien el contexto, que es un samaritano. Hay que tener en cuenta que los judíos y los samaritanos se odiaban realmente de hace muchos siglos antes de Cristo. Tenían una rivalidad muy grande, tanto que no se hablaban entre sí, ni siquiera se nombraban entre sí. Dice que este hombre samaritano también iba en el camino y al verlo fue movido a misericordia. Se acercó, es decir, cuando pensamos que se acercó, pensamos en que se agachó, en que se dobló, en que se humilló para ayudar a esta persona. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidó de él. Y no cuidó de él solamente ese día, en ese momento, sino que se hizo responsable de él. Dice que le dio al mesonero 2 monedas para que lo cuide en los próximos días y que si algo debiera deberle a causa de este hombre, él se lo iba a pagar. Se hizo cargo de él a futuro, un poquito más, dio un paso más. No solamente lo ayudó ahora, sino que dio un paso más. Entonces Jesús, como hacía muchas preguntas y no daba definiciones, porque él no respondió quién era el prójimo, como le había pedido este intérprete de la ley, sino que le dio una pregunta, no lo confrontó. ¿Quién crees que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y vemos cómo el intérprete de la ley, como les contaba, no se nombran con los samaritanos, que dice el que usó de misericordia con él. Es decir, no dijo el samaritano, sino el que usó de misericordia. Y a mí me encanta porque esto es totalmente un acto revolucionario, porque Jesús era revolucionario. Jesús vino a romper todas las estructuras, todos nuestros rituales, toda nuestra religión, todo lo que conocíamos o conocían estas personas hasta este momento, vino a cambiarlo todo y hacía nuestra vida. Todas nuestras estructuras vino a mover. Y el prójimo fue justamente un enemigo, el que usó de misericordia. Y esto nos lleva a pensar, ¿quién es tu prójimo? Sabés que la palabra prójimo nos lleva a pensar en un próximo. ¿Quién es tu próximo? ¿Lo ves como lo vieron el sacerdote y el levita? ¿Lo ves? ¿Lo ves que sufre? ¿Lo ves que está? ¿Qué haces por tu próximo, por tu prójimo? ¿Pasás de largo? Dicen que probablemente el intérprete de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque esperaba de Jesús una respuesta como tus familiares y tus amigos, para él irse satisfecho diciendo, bueno, hice lo que tenía que hacer. Pero no, Jesús nos confronta y nos dice, no, tu próximo es alguien más que tus familiares y tus amigos. Son gente que probablemente no tengas una buena relación, que no sean capaz agradables, que sean posiblemente enemigos. A veces nuestros enemigos no son personas que nos han hecho algo tan grave, sino alguien que quizás tuvimos una diferencia. ¿Te acercarías a esas personas a darle tu amor, a darle tus cuidados? ¿O pensás que simplemente con dar una caridad, dar algo a alguien que lo necesite, a los pobres, ya es suficiente? Como vemos, acá se necesita un paso más. No es necesario dar algo, necesitamos dar algo más por nuestro prójimo. Quisiera leer una partecita de un libro de Alessandro Pronsato, se llama, que habla sobre las parábolas de Jesús. Y dice, por tanto, no se trata de saber a quién debo amar, sino de caer en la cuenta de que todos tienen derecho a mi amor. Debo acercarme, hacerme vecino, próximo de todos, especialmente de los más lejanos.
Solamente así, acercándome, anulando distancias, podré escuchar sus gemidos, oír su grito silencioso, descubrir sus sufrimientos, o al menos intuirlos, captar sus llamadas de amor, incluso las no expresadas. Bueno, la verdad que a mí me llevó a verlo de otra manera, ¿no? A ver que el próximo deben ser quizás alguien con el que hasta ahora no he tenido una buena relación, ¿no? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a dar? ¿Hasta cuánto estás dispuesto a perdonar quizás a tus enemigos? Como los samaritanos y los judíos eran enemigos. ¿Tenés a alguien que es tu enemigo? ¿Estás amándolo? ¿Estás orando por él? ¿Estás acercándote a él? ¿Ayudás a tu enemigo? ¿Perdonaste a tu enemigo? ¿Te hiciste próximo de alguien, de tus vecinos? ¿Tus vecinos saben que pueden contar con vos? ¿Saben que estás? ¿Saben que podés cuidarlos si necesitan algo? ¿Que podés amarlos? El Señor nos lleva a amar. El Señor nos lleva a hacer lo que en este mundo cuesta, lo que en este mundo nos enseñaron a no amar al que no nos ama, sino amar al que nos ama. ¿Qué recompensa tendremos? Lo increíble también, lo que me llamó mucho la atención es que esta parábola no es un judío que se acerca a un samaritano, sino que un samaritano se acerca a un judío. Entonces también nos hace pensar, ¿te dejarías amar por un samaritano? ¿Te dejarías amar por alguien que piensa totalmente distinto a vos? ¿Te dejarías cuidar por alguien que cree totalmente distinto a vos? ¿O no te acercas a esas personas? ¿No aceptas su amistad? ¿No aceptas su ayuda? Qué importante es tener una amistad sincera, una amistad con alguien que no piensa como nosotros, que no cree como nosotros. Y solamente, quizás con esta amistad sincera, podamos mostrarles del amor del Señor, del amor de Cristo. Porque el Evangelio es acción. El Evangelio no basta con saber todo, todas las parábolas, sino con llevarlas a la práctica. Como acá Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. El Evangelio es acción, el Evangelio es ir, el Evangelio es dar, el Evangelio es hacer. El amor es una palabra que debe ser puesta en acción. Te animo a que puedas acercarte a personas que por ahí necesitan tu ayuda, y no ahora, sino un poquito más, darle un poquito más de tu amor. Acercarte a personas que te han hecho daño, que hablaron mal de vos, que te lastimaron, que te traicionaron, que dijeron cosas o hicieron cosas que te difamaron, hicieron cosas que te lastimaron. Te animo que puedas perdonar, que puedas acercarte, que puedas, y si no puedes acercarte por distintas razones, quizás físicas de espacio, o quizás la otra persona no pone ese muro y no quiere, ¿no? Que puedas incluso orar y bendecir y pedir por su bien. Vos, si pedís por su bien, es algo maravilloso, es bendecir a la persona que quizás es contrario o te hizo algo, y bendecirlo y pedir por su bien es algo hermoso. Es una experiencia que es muy buena y es muy lindo vivir. Bueno, los animo a esto, ¿no? A hacerse próximos, a amar, a ver, no solamente ver, sino agacharse y dar aún más de lo que tenemos, dar un paso más, un poco más de amor, amor en acción. Bueno, los bendigo, les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan este mensaje.